con lo que tenemos para ver. Ahí va. Bueno, hoy vamos a realizar el análisis de una situación más de la vida real que responde a un modelo exponencial. Vamos a plantear un problemita, que es este que van a ver aquí, lo vamos a resolver y luego, en digamos, la última parte de la clase, vamos a entrar a trabajar en lo que vamos a llamar una ecuación exponencial, ¿sí? Ustedes recibieron también un repartido práctico de ecuaciones e inecuaciones exponenciales, y con lo que hoy vamos a dar al fin de la clase, estaríamos en condiciones de empezar a trabajar en el análisis de una ecuación exponencial. Bien, pero vayamos primero a una última situación de la vida, después van a tener varias para trabajar ustedes, que dice lo siguiente: la población de la Tierra en el tiempo t está dada por la siguiente relación. Entonces ahí tienen una fórmula matemática que obviamente responde a aquel modelo genérico que habíamos visto para la función exponencial, ¿sí? Recuerden que en una función exponencial la incógnita, la variable independiente, que en este caso es el tiempo, la t, la están viendo aquí en el exponente. Por eso se trata de un modelo exponencial, que no está completo. Ustedes tendrían, si lo voy a comparar con la fórmula general que teníamos, en el lugar de la K, este 0,0082543, después tenemos en el lugar de la A, el 0,013625, en el lugar de la base de esa exponencial, en este caso el número E, y luego se acuerdan que en el exponente podía aparecer también un sumando, que en este caso no aparece, no está, era el C, valdría 0, y luego un sumando total a todo, digamos, la expresión que tenemos hasta el momento, que era el D, que tampoco está, entonces también vale 0. Pero en definitiva, esto sería un modelo exponencial incompleto. Bien, me aclaran que la T se mide en años y que P de T es el número de habitantes, va a estar en millones de habitantes. Bien, vamos a empezar por la parte A. La parte A pide calcular cuál fue la población del mundo en el año en que. Y entonces acá tenemos 4, digamos, instancias. Esto es un poco también a título informativo, como para recordar o hacer raconto de algunas cosas. Entonces te preguntan, ¿cuál fue la población en el año en que Uruguay salió campeón mundial de fútbol por primera vez? Bill Gates lanzó al mercado las PC. Tercero, finalizó la Segunda Guerra Mundial. Cuarto, se dio a conocer el SIDA en el mundo. Y luego vemos una parte B. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es recabar información sobre en qué años, porque recuerden que la variable t se encuentra en años, en qué año ocurrió cada uno de estos sucesos. Entonces, vamos a la primera parte. Uruguay salió campeón mundial de fútbol. Y bueno, el primer campeonato mundial de fútbol fue en 1930, el segundo famoso fue en 1950. Así que en definitiva, si yo quiero saber el número de habitantes en 1930, voy a tener que hacer P de 1930. Voy a ir al modelo genérico que tengo acá arriba y donde hoy tenía la T, voy a colocar el año que sería 1930. Voy a hacer cuentas en la calculadora y el número generado es este, 2.172.683.763. Ahora, cuidado cómo operan en la calculadora. Si pueden, hay que tratar de ir agarrando la práctica o la mecánica en hacer esas operaciones todas seguidas en la calculadora. Entonces, yo en mi Profe, calculadora, sí. disculpe que interrumpa, es que dos compañeros me están hablando porque también tenían la confusión de que no había mandado el link. Entonces Es se lo el, estoy mandando en este momento, es Jessica Fripp, no sé si le bien. estoy mandando en este momento. Está, muchas gracias. Yo voy más lento, entonces quédate tranquilo para darles tiempo a que entren, ¿está? Gracias. Gracias a ti.
Bien, entonces, solamente quiero hacer hincapié en una cosa que tiene que ver con el manejo de la calculadora. Si yo puedo efectuar las operaciones todas seguidas, sin sacar resultados parciales, mejor, porque entonces voy a evitar aproximaciones y estoy seguro que voy a conseguir un resultado más exacto. Fíjense que yo acá, si quiero hacer la cuenta toda seguida en la calculadora, tendría que hacer 0,0082543 por la tecla de exponencial es la que tenían en amarillo, o sea que para que la tecla que estaría arriba del logaritmo neperiano haga eso, tenés que apretar el Shift. Entonces yo apretaría Shift, la tecla del logaritmo neperiano, y ahora espera que le digo cuál es el exponente, y entonces abro un paréntesis y pongo el 0,013625 por 1930, cierro el paréntesis y recién ahí apretan el igual. Y eso me tendría que dar este resultado. Bien, a la pregunta de cuál es el número de pobladores en el año en que Bill Gates lanzó al mercado las PC, bueno, Bill Gates introdujo su sistema informático en 1980, ¿tá? Entonces, me estarías pidiendo hacer P de 1980. Otra vez voy a la fórmula general y donde hoy aparezca una T, voy a poner 1980. Así que por eso tienen el 0,0082543 por el E a la 0,013625 por el 1980. Y otra vez les recuerdo, para hacer la cuenta toda seguida en la calculadora, no sé si todos están viendo la calculadora científica, pero estoy hablando, por ejemplo, en general de lo que sería la Casio, tendrías que hacer 0,0082543 por Shift logaritmo neperiano, abro paréntesis, 0,013625 por 1980. Y acá tenemos la cifra correspondiente. 4.293 con 986.217 miles de millones. ¿Está? 4.293 miles de millones, porque no se olviden que estaba en millones de habitantes. Bien, acá está entrando un compañero. Seguimos. Ahora piden el número de habitantes cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial finaliza el 2 de septiembre de 1945. Por lo tanto, me piden calcular P de 1945. Voy a ir al modelo anterior y donde teníamos entonces T, ahora correspondería poner 1945. Hago la cuenta, después practican para hacerla ustedes y ver si llegan exactamente al mismo resultado que yo tengo. Y por último, el año en el que se dio a conocer la existencia del SIDA, que fue en 1986, o sea que te estoy pidiendo que halles P de 1986. Y con eso, entonces, yendo al modelo que está más arriba, están en condiciones de sustituir y obtendrían lo que desean. ¿Está? Bien, bueno, ahora, siguiendo con la línea de lo que me estaban pidiendo. Parte B. ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que el número de habitantes se vea cuadriplicado con respecto al valor que tiene en el día de hoy? ¿Tá? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Presten atención a la forma en que pregunto. Bien, en primer lugar, determinemos cuál es el número de habitantes en el día de hoy, es decir, en el año 2020. ¿Cuántos habitantes se estiman hay en el mundo? Bueno, entonces vuelvo a mi modelo matemático, aquí, y donde hoy tenía una T, que aparece solo acá en el exponente, van a reemplazar por 2020. ¿Tá? Entonces voy a hacer P de 2020. Voy a hacer la cuenta toda seguida en la calculadora, como mencionábamos hoy, es decir,
0.0082543 por shift logaritmo neperiano, y abro paréntesis para poner el exponente, que será 0.013625 por 2020, cierran el paréntesis y recién ahí apretan el igual. Y este supuestamente sería el número de habitantes que tenemos al día de hoy, en el 2020 que está transcurriendo. Es un número estimativo, obviamente. Bien, ahora, si yo quiero saber cuánto tiempo tiene que transcurrir para que el número de pobladores se vea cuatriplicado, si el número de población se va a cuatriplicar, significa que este número, que es el que corresponde a este año, lo vas a multiplicar por 4. Al hacerlo, pasamos a tener este número gigantesco. Acá estoy utilizando la notación científica, no sé si se acuerdan, pero esta notación significa que esta coma que aparece aquí, como el exponente de la notación científica es positivo, esta coma se correrá a tantos lugares a la derecha como indica el exponente, que es un 10. Así que yo voy a correr esta coma 10 lugares para la derecha, ¿está? Es un número enorme, por supuesto que es más grande que lo que sería el número de habitantes al día de hoy, porque era un modelo exponencial creciente, porque la base de la parte exponencial era mayor que 1, la base era el e en esta función exponencial. Y habíamos dicho que cuando la base de la parte exponencial es mayor que 1, entonces correspondía a una función exponencial creciente, desplazándome de izquierda a derecha. Bien, yo quiero saber en qué momento el número de habitantes va a tener exactamente este valor. Entonces, voy a ir a la fórmula general, que era esta, y voy entonces a cambiar P de t por este número. O sea, perdón, por este número que está acá. Ya lo voy a reemplazar. P de t ya lo cambio por ese número. Del otro lado tendré la expresión de la fórmula. Entonces, mi pregunta es, o lo que yo quiero determinar es, ¿en qué año es que entonces, ahí va, está entrando un compañero, el número de habitantes llega a tomar este valor? Entonces vos lo que tenés que despejar de aquí es el valor de la t. ¿Cómo voy a hacer para despejar de aquí el valor de la t? Bueno, en primer lugar, este 0.0082543 que multiplica, lo pasaría al otro lado dividiendo. Acá está. Y voy a ir dejando solo la exponencial. Y ahora voy a aplicar algo que ya habíamos mencionado la clase pasada. Si tú querés despejar algo que está en el lugar de un exponente, vas a tener que utilizar logaritmo. Y para que la igualdad no se altere, voy a tener que aplicar logaritmo a los dos lados del signo de igual. Ahora, ¿qué logaritmo voy a aplicar? Voy a aplicar un logaritmo que tenga la misma base que la base de la parte exponencial. Es necesario aplicar entonces en este caso de los dos lados del signo de igual un logaritmo de base e. Y un logaritmo de base e se conocía con el nombre de logaritmo neperiano y se representa por ln o L mayúscula. Y en la calculadora tienen una tecla particular para calcular logaritmos neperianos, que es justamente la que se llama ln. Bien, luego aplico logaritmo neperiano en el primer miembro y aplico logaritmo neperiano en el segundo. Voy a recordar una propiedad de los logaritmos que dice que cuando tengas el logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante de la palabra logaritmo. Ya la vimos esta reglita. Y a su vez, el logaritmo neperiano de e era 1. Por eso me queda esto que va a terminar siendo un número y del otro lado solamente el 0.013625t. Razón por la cual si querés dejar la t sola, este coeficiente que multiplica lo pasás dividiendo a todo, ¿sí? Es lo que ven acá. Y hacen la cuenta toda seguida en la calculadora. Y a mí me da que
sería en el año 2121,75 que el número de habitantes va a alcanzar ese valor. Pero atiendan lo siguiente, yo no te preguntaba en qué año la población quedaba cuatriplicada con respecto al valor que tiene hoy. La pregunta exactamente que me hacían era, ¿cuánto tiempo debía pasar para que la población se cuatriplicara? Y entonces, en realidad, la respuesta que van a dar, si ponen 2100, perdón, acá está, si ponen 2121,75 está mal, porque el tiempo que tiene que pasar, en realidad, es la diferencia entre el 2121,75 y el 2020. O sea que tu respuesta en realidad tiene que ser que han de pasar 101,75 años para que la población se vea cuatriplicada con respecto al valor que tiene en el día de hoy. ¿Entendieron? O sea que muchas veces presten atención a cómo se les pregunta, porque ustedes se tiran de cabeza a responder, por ejemplo, el valor de la variable independiente que despejaron de aquí, y no era exactamente la t que despejabas la que tenía que darte tu respuesta. Estaba vinculada a esa t que hallé, pero había que hacer esta pequeña resta para en realidad dar la respuesta correcta. Así que acá tengo que estar muy atentos a cómo me preguntan. ¿Bien? Ya después igual como esto lo van a recibir, lo van a leer en detalle y lo van a asimilar. Vamos entonces ahora, como les prometí, a empezar con lo que voy a llamar la resolución de una ecuación exponencial. Pero vamos a empezar por definir a qué le voy a llamar ecuación exponencial. Y acá les puse, una ecuación exponencial es aquella en la que aparecen exponenciales, o sea, expresiones que tienen la incógnita en el exponente. Es decir, acá les aclaro, potencias cuyos exponentes son expresiones en las que aparecen la incógnita. Y obviamente, para que se trate de una ecuación exponencial, además tenés que incluir un signo de igual. Bien. ¿Qué implica resolver una ecuación exponencial? ¿Qué me estás pidiendo cuando te piden resuelva la siguiente ecuación exponencial? Bueno, la palabra resolver significa hallar el o los valores de la variable independiente, generalmente x, que transforman la igualdad o la ecuación en una igualdad numérica. O sea, en definitiva, son lo que llamábamos comúnmente las raíces de la expresión, lo que tengo que determinar si me pedís que yo resuelva. Pero ¿qué voy a necesitar recordar para resolver estas ecuaciones exponenciales? Bueno, seguro que tengo que recordar las propiedades de las potencias, aquellas que desde el liceo me empezaron a, digamos, introducir. Yo acá en esta tablita les resumo algunas de las propiedades de potencias más comunes, más importantes. Por ejemplo, cualquier número elevado a la 0 siempre da 1. Cualquier número elevado a la 1 te da el propio número. 1 a la cualquier cosa siempre es 1. Producto de potencias que tienen la misma base. Dejo la misma base, sumo los exponentes. Y así acá vamos a tener algunas de esas propiedades que vamos a barajar. ¿Tá? En el material que yo les mandé, teórico, tienen justamente en ese primer PDF grandote donde estaba la parte de funciones exponenciales, dibujo y demás, también van a tener una tabla donde resumo todas las propiedades necesarias. Bien, vamos a empezar a resolver una primera ecuación exponencial. Supongamos que me piden resolver en R. R mayúscula representa el conjunto de los números reales. Nosotros vamos a estar trabajando en el campo real. Recuerden que además del campo real existe el campo imaginario o complejo. ¿Tá? Juntos, los dos campos confeccionan todo el campo numérico, pero nosotros nos vamos a abocar a trabajar en el campo real, ¿tá?
No voy a entrar a trabajar con números imaginarios o complejos. Eso va para más adelante, ¿está? Lo vamos a tratar en detalle. Muy bien. Entonces, si vos me pedís que yo resuelva esta ecuación, acordate que lo que me querés pedir es que yo determine para qué valor o valores de X esta igualdad se cumple. Muy bien. Ahora, en definitiva tengo que hallar X. En definitiva tengo que despejar X de acá. Pero ¿cómo hago para despejar algo que está en el lugar de un exponente? Bueno, ya lo estuve utilizando. Si quiero despejar algo que está en el lugar de un exponente, vas a tener que usar logaritmo. Bien. Ahora, si yo voy a aplicar logaritmo de este lado, también tengo que aplicar logaritmo del otro para que la igualdad no se altere. ¿Qué logaritmo voy a aplicar a los dos lados? Bueno, que sea un logaritmo que tenga la misma base que la exponencial. O sea que en este caso sería un logaritmo de base 2. ¿Está? Entonces, es lo que probablemente te convenga más. Entonces, podés aplicar logaritmo de base 2 o cualquier otro logaritmo siempre y cuando sea el mismo logaritmo de los dos lados. Todo eso te lo estuve definiendo acá. Entonces, supongamos que ya que estamos habituados a trabajar con la tecla de logaritmo neperiano, que es la que se llama ln, aplico de los dos lados logaritmo neperiano. De este lado me queda logaritmo de una potencia. Según la regla, pasa el exponente delante de la palabra logaritmo. ¿Tá? Acá está esa propiedad que les hablo. Pasa el exponente delante de la palabra logaritmo. Y a su vez, el logaritmo neperiano de 1 da 0. Por eso, acá, después de pasar el exponente delante de la palabra logaritmo, me viene quedando esto que está acá. Ahora, el logaritmo neperiano de 2, si ustedes hacen la cuenta en la calculadora, cuidado de usar la tecla de LN, es un número. En matemática es muy común el logaritmo de 2 que aparezca en cálculos. Da más o menos 0,69. Entonces, para que este producto me dé 0, propiedad hankeliana, por lo menos uno de esos factores deberá anularse. ¿Tá? Repito, cuando vos tenés una expresión que está dada como un producto de cosas igualada a 0, hay una regla o propiedad que podés aplicar que se llama propiedad hankeliana. Esa propiedad establece que para que un producto se anule, o sea, de 0, deberá hacerse 0 por lo menos uno de los factores que integra el producto. Fíjense en que en este caso el factor logaritmo de 2 no vale 0, ni se hace 0 nunca, porque vale 0,69, como les conté recién. Así que para que este producto te dé 0, vos tenés una sola chance, y es que este paréntesis se haga 0. Pero este paréntesis me lleva a una ecuación de segundo grado, que tiene dos raíces. La pueden resolver por báscara, con un a que vale 1, un b que vale 0, porque no tengo término en x, y un c que vale menos 9, y llegan a estas dos raíces. O también pueden darse cuenta que esto no es más que la resta de 2 cuadrados, porque el 9 puede escribirse como un 3 a la 2, y si esto es resta de 2 cuadrados, termina siendo lo que yo llamaba un producto notable o cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriaba un producto notable o cuadrado perfecto? Haciendo x más 3 por x menos 3. O sea, esto sería un a a la 2 menos b a la 2. La a vale x, la b vale 3. Entonces, para factorizarlo, se hace a más b por a menos b. Esa era la regla del producto notable o cuadrado perfecto. Y al volver a tener que un producto se está haciendo 0, volvés a aplicar propiedad hankeliana, y para que un producto se haga 0, o se hace 0 este factor, que te lleva a la raíz menos 3, o se hace 0 este factor, de igualar a 0 esto,
podés despejar la x y te daría la raíz 3. Resumidas cuentas, para que esta igualdad se cumpla, la x puede valer 3 o la x puede valer menos 3. ¿Está? Y ahí estaría la solución de esta ecuación. En este caso, la ecuación tiene dos raíces, dos posibles valores de la variable independiente que, reemplazados en la ecuación de partida, la transforman en una igualdad numérica. Es decir, si yo cambio la x, por ejemplo, por 3, te quedaría 9 menos 9, 0, 2 a la 0, cualquier número a la 0 da 1, y entonces te queda 1 de este lado igual al 1 que está del otro. Se cumplió la igualdad. Y si la x vale menos 3, lo mismo, porque menos 3 al cuadrado sigue siendo 9, 9 menos 9 va a dar 0, 2 a la 0 es 1, y entonces 1 igual a 1. ¿Entendieron? Así que para resolver estas ecuaciones exponenciales, que van a ser ecuaciones en donde aparece la incógnita en el exponente, vamos a tener que utilizar el recurso de aplicar logaritmos, generalmente para efectuar los despejes, como ya habíamos estado utilizando en los problemas de la vida real. Repito que ustedes tienen un material teórico donde yo les fui explicando el paso a paso de cómo resolver estas ecuaciones exponenciales. Es más, les hablé en principio que íbamos a arrancar trabajando con ecuaciones exponenciales que tuvieran la forma o pudieran llevarse a la forma de un a la f de x igual a un a la g de x. O sea, igualdad de dos funciones exponenciales. ¿Está? Lo van a ver y lo van a digerir más en el teórico, tienen ejercicios hechos ahí. Y para la próxima videoconferencia, que es entonces el viernes 1 de mayo, con ustedes la videoconferencia del viernes. Es a las 15. Recuerden que siempre es con el mismo ID y con la misma contraseña. Vamos en esa videoconferencia del viernes, a seguir discutiendo cómo resolver estas ecuaciones exponenciales. ¿Está? Probablemente hagamos para discutir juntos algunas de las ecuaciones exponenciales que tienen a su vez en el repartido práctico que les di. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí. Bien.